Buenas tardes, queridos hermanos. Los saludo a todos en el Señor. Um, Obviamente, de entrada, todos sabemos, nos echamos de menos, anhelamos estar juntos y sabemos que Dios es el que ha permitido esto. Dios está en control. No importa si alguien inventó o no esto que está pasando, si alguien creó el virus como se cuenta, Dios sigue en control. Mientras ustedes están en sus casas preparándose y tomando asiento para poder escuchar este servicio de adoración online, les pido que ahí donde estén con sus hijos, sus familias, donde esté cada uno de ustedes, independiente del lugar, eh, si está fuera o dentro de la casa, por el X motivo, que este día del Señor me acompañen a orar, ¿ok? Para iniciar este servicio de oración que se transmite a través de internet. ¿Ok, hermanos? Acompáñenme a orar. Señor, te doy muchas gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en este mundo, Dios. Es un mundo caído, Señor. Ha caído, Señor, la humanidad desde Adán. Todos hemos caído y estamos todos, Señor, destituidos de tu gloria porque hemos cambiado tu gloria por otras cosas, Señor. Pero tu misericordia y tu bondad y tu paciencia es abundante, Señor, muy abundante, al punto de que es una blasfemia querer pensar que hay crueldad en ti, Señor, que aún hoy día estás haciendo salir el sol, hiciste salir el sol hoy día en la mañana, Dios, y hace salir el sol sobre malos y buenos. Tu paciencia está alimentando a este mundo. No es verdad que nosotros pudiéramos controlar el medio ambiente, Dios. Todo tú lo haces, Señor. Tú sustentas a las aves, tú vistes a las flores del campo, Dios, y tú estás sustentando todo para tu gloria, Señor, y por amor y paciencia a un mundo pecador. Te ruego, Señor, que hoy día, Dios, en este momento podamos en nuestras casas, Señor, mientras nosotros como iglesia local, Iglesia Bautista de Benecer local, estamos participando en nuestras casas y también por medio de que tú permitas, Señor, que otros también estén escuchando este culto, esta transmisión vía internet. Te ruego que cada uno, Señor, de nosotros, de tu iglesia en general, donde se están reuniendo hoy día en todo lugar, en el mundo y en especial hoy día la iglesia de Benecer, la iglesia local, que podamos, Señor, la familia, los hermanos en este momento, empezar a quietarse, Señor, y juntarse para escuchar tu palabra, para adorarte mediante estas canciones a través de internet, para enterarse también de ciertos avisos que nos unen como iglesia para adorarte en verdad, en nuestras cosas cotidianas, enterarnos de las cosas que están pasando en la iglesia. Te ruego, Señor, que hoy día te adoremos como familia, a pesar de la distancia, que hay un cierto dolor piadoso, Señor, que es sano por echarnos de menos, Señor, por extrañarnos. Es algo que está bien, es correcto, Señor, que haya un sentimiento de extrañarse, es algo sano, Dios. Y te ruego que tú, Señor, fijes nuestra mente, sobre todo en tu gloria hoy día, en tu palabra, en lo que tú nos vas a hablar. Ok, gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, tengo el privilegio de poder invitarlos hoy día a adorar, a iniciar esta transmisión. Eh, Primero que todo, les recuerdo, ha sido unas semanas, unos ya meses especiales, bastante extraños, pero agradecemos al Señor. El Señor está de alguna forma permitiéndonos de esta forma no normal juntarnos. Me enteré ayer, se reunieron las damas, me enteré por distintos medios, por mi hermana menor, por amigos, amigas, Señor, que el Señor ha tratado y ha sido una hermosa reunión, así que agradecemos por eso. El Ministerio de Varones se reunió las semanas anteriores, la semana anterior, y también yo estuve ahí, ha sido una bendición. El Señor sigue orando con su iglesia, Él es el dueño de su iglesia y Él está orando con nosotros en medio de esto. Él no descansa, Él está trabajando y le agradecemos por eso. El Ministerio de Jóvenes ha funcionado, también estuve ahí apoyando. El hermano Juan Francisco está con Génesis, ha sido una bendición. Hay discipulados que están funcionando, empezó un discipulado para un grupo de adolescentes, hay otro para jóvenes.
el Señor está trabajando, de nuestros pastores, tanto el hermano Steve sigue trabajando en el instituto, eso es algo esencial para la iglesia, en los días lunes y martes, el hermano, los hermanos diáconos están pendientes de las cosas que están ocurriendo, hay enfermedades que más adelante en los avisos vamos a nombrar. Dios está controlando todo, a pesar de que no nos gustaría saber de lo que hemos sabido, hermanos que están ahora hospitalizados, pero el Señor está en control y confiamos en su bondad. Antes de pasar a, a adorarle vía online en nuestros hogares, en nuestras mentes, hoy día vamos a tener un sermón especial y tiene que ver con Primera de Pedro. Por lo tanto, quiero que ahí donde están se puedan acomodar y puedan tomar sus Biblias donde están y puedan buscar Primera de Pedro, capítulo 1. Hoy día va a haber un sermón seleccionado especial por las cosas que están ocurriendo, que Dios está permitiendo, las pruebas que estamos viviendo en medio de nuestra iglesia local, en medio de amigos, hermanos, familiares que están siendo tocados por esta enfermedad y no es algo que anhelamos que ocurra, pero Dios sabe cómo tratarnos. Dios sabe cómo obrar en nuestros corazones y sus bendiciones no solo llegan de la forma con prosperidad material, sus bendiciones también van a llegar eventualmente por medio de una enfermedad, una prueba, pero todo va a ser para el bien de nuestra mente, de nuestro corazón, para que nosotros lo conozcamos y tengamos una comunión mejor con Él. En medio de estas situaciones que estamos viviendo en la iglesia local, la iglesia bautista de Benecer, hoy día vamos a estar adorando al Señor. Y quiero que me acompañen a Primera de Pedro, si lo tienen ahí. Yo voy a leer que me aguanten un poco, voy a leer de la Biblia de las Américas, todo Primera de Pedro, capítulo 1, pero es la misma idea. Van a poder seguirme con sus Biblias también, ir viendo cómo comparar, pero lo importante es el contexto de esta carta, que el pastor hoy día va a desglosar unos versículos, y voy a leer el capítulo 1, que es el contexto general de lo que hoy día se va a predicar. Primera de Pedro, capítulo 1 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos, según el previo conocimiento de Dios Padre, para la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada a los cielos para vosotros. Versículo 5, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Versículo 10, acerca de esta salvación los profetas profetizaron de la gracia que vendría a vosotros diligentemente, inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, a nosotros, a los demás, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo.
como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que, así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos. Así en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Amén. Versículo 18. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha, sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, nuestro Señor Jesucristo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cae la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. Amén. Hermoso, hermoso pasaje, hermanos. Solo repetir para empezar nuestras alabanzas en esta transmisión online y que ustedes estén adorando al Señor en estas letras en las que meditamos verdades de las escrituras, verdades teológicas en medio de los himnos y alabanzas que cantamos. Solo recordarles que las pruebas tienen como resultado que la fe, que es más preciosa que el oro, aunque es probada como el oro y por fuego, sea hallada que resulta en alabanza. Y eso es lo que haremos ahora en alabanza y la gloria y el honor que vendrá cuando veamos a nuestro Señor cara a cara. Esta gracia es la que es parte de la armadura del Señor, es el casco, el yelmo de la salvación futura que un día se nos traerá. Y estas pruebas difíciles que nos tocan vivir y dolernos con nuestros hermanos y orar por ellos son un recordatorio de que este no es nuestro hogar. ¿Okay? Un día Cristo vendrá. Le adoramos y le alabamos por eso. En medio de sus hogares donde están ahora, que nuestros corazones eh, se olviden de nuestro yo en el sentido correcto. Tenemos problemas que entregarle en medio de la oración, tenemos pecados de los que arrepentirnos y adorarle cuando nos arrepentimos de pecado. Es una forma de adoración en espíritu y en verdad. Si estoy en pecado hoy día, si estamos en pecado hoy día, hermanos, le adoraremos al dolernos por nuestra maldad y al gozarnos de su perdón. Si estamos gozosos, lo adoraremos y le agradeceremos de lo que Él nos ha dado. Si estamos pasando pruebas, le adoraremos al decir, Señor, socorro, dependo de ti, ayúdame, sea la situación en la que estemos. Hermanos, en este momento los invito a que le adoremos. Amén. Dios les bendiga. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón.
propicio ser, nos ampare tu clemencia, Salvador propicio ser. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, es mi amor muy frágil. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Se goza en quien sanó, Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Sufrió y por mí murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá, hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Agradecemos al Señor por poder haber transformado y regenerado nuestros corazones, poder haber abierto nuestros ojos y le adoramos por eso. Las alabanzas es algo hermoso, la música en sí es algo que lo inventó Dios, es propiedad de Él. Que en nuestro pecado lo hayamos desvirtuado es otra cosa eventualmente, pero es hermoso poder con instrumentos, con melodías y sobre todo con verdades profundas meditar en su palabra. Así que le agradecemos al Señor por permitirnos conocer más de Él y adorarle en espíritu y en verdad. Antes de pasar a la palabra, quiero recordarles los avisos de esta semana. Ya es de costumbre algunas cosas que ustedes tienen que saber, son parte de la iglesia, si bien no todos estamos participando activamente como alumnos o como profesores en el instituto, es parte de la iglesia. Y tanto los lunes y martes el Instituto Bíblico sigue funcionando. También los sábados en Santiago es una jornada extensiva con los hermanos que están estudiando
predicación, este curso de intensivo de 12 años y medio a 3 años de predicaciones positivas. Y quiero recordarles esto, que estén orando, hermanos, por el instituto. Los lunes y martes de 19:30 a 10 p.m. está nuestro pastor misionero, nuestro pastor Steve, nuestro pastor Esteban y nuestro pastor Pablo Uribe. Nuestro pastor Esteban está él viendo teología sistemática, bibliología y estamos ya en panorama del Antiguo Testamento junto a nuestro pastor Pablo en el instituto. Así que les pido que estén orando, hermanos, para que esto no sea netamente académico, sino que el propósito fundamental es que la palabra del Señor haga madurar a hermanos, hermanas que están en el instituto bíblico de nuestra iglesia. Hay hermanos de iglesias amigas y de otras iglesias que son cercanas, que están siendo bendecidos por esto. Así que les pedimos que estén orando por esto. Es un ministerio importante, si bien no es pecado no participar en un instituto, pero es algo muy sabio hacerlo para la gloria de Dios, porque eso sí que es intransable. La palabra de Dios en nuestras vidas es necesaria para madurar. También oren por el hermano Esteban. Él no solamente hace el curso de predicación expositiva en Santiago, sino que también lo hace en Valdivia. Él está ahí también, se une con hermanos también cercanos de otros lugares del sur, eh, y él está trabajando en esto, no solo en el fin de semana en Santiago, otro fin de semana lo hace en el sur y demanda bastante, sobre todo ahora que no sé, están distintas las cosas, tiene que hacer transmisiones online. Les pedimos que estén orando por eso. En segundo lugar, hermanos, la reunión de oración ha sido una bendición. Dios nos ha, como Padre que nos ama, que somos hijos amados, perdón, nos ha tratado y en estos momentos de ver a otros hermanos que se duelen, hemos estado más conectados en la oración. Es algo por lo que hemos orado en la misma oración. Habían a veces grupos de oración más pequeños de lo que nos gustaría reconocer, y el Señor ha estado tratando con nuestros corazones al ver la dependencia que tenemos de Él. Ha sido una hermosa reunión en que hemos pedido oraciones uno por otros en Zoom. Es más privada de la iglesia local, obviamente, pero hemos invitado a cercanos, y luego de escuchar también su palabra, donde el pastor Esteban nos ha compartido, nos está compartiendo a través de cómo pensar bíblicamente en medio de las ansiedades, en medio de todo lo que está ocurriendo, de la preocupación, cómo tratar, cómo aconsejar nuestro corazón con la palabra de Dios. Así que, hermanos, están invitados. Es importante orar, es algo intransable. Debemos orar en todo tiempo, orar unos por otros, orar nosotros y personalmente, y en la iglesia reunirnos a orar. Así que esa es la forma que tenemos ahora. El día sábado, hermanos, está programada la reunión de jóvenes de 5:30 a 17, de 5:30 p.m. a 7:30 p.m. Nuestro hermano Juan Francisco, encargado de los jóvenes, con su matrimonio, el hermano Juan Francisco y la hermana Carola, encargado del grupo de jóvenes, están guiando este grupo. Dios ha sido bueno con nosotros, si bien nosotros nos salvamos, es el Señor, la salvación es del Señor, pero estamos orando porque Dios trabaje en la iglesia, trabajen con jóvenes que visitan eventualmente, con hijos de hermanos, y que Dios se glorifique. Agradecemos al Señor porque estábamos viendo, yo estoy apoyando también en los jóvenes, y estamos viendo el libro de Génesis. Ha sido muy importante, es algo muy importante porque el Evangelio empieza en Génesis, la Biblia. Es crucial interpretar bien el capítulo 1 de Génesis, de la literalidad de 6 días del protoevangelio anunciado inmediatamente solo por misericordia. Así que el Señor está obrando ahí, también en los discipulados que se están haciendo en los jóvenes. Y recordarles también, hermanos, me gustaría recordar todos los ministerios, pero ahora específicamente los de esta semana. Entonces, está Instituto Bíblico, la oración,
Se anuncia entonces el anuncio que viene reunión de jóvenes este sábado que viene, y hay algo importante, muy importante, hermano, y lo sabemos, tanto solteros lo sabemos como todos. Los matrimonios son muy importantes en la iglesia. Los solteros estamos aprendiendo de ellos, es un modelo bíblico, es parte de cómo nos nutrimos en la iglesia. Y hay este sábado una reunión especial. Se va a retomar obviamente más adelante probablemente, pero este sábado se retoma, ya que por la gracia del Señor se ha ido de a poquitito acomodado a este tiempo. Los ministerios están funcionando para la gloria de Dios y por su misericordia, están funcionando bien. Nos estamos conectando, aunque oramos al Señor que vuelva todo a la normalidad. Debemos vernos y compartir en comunión física. Dios, la comunión es cara a cara, frente a frente. El abrazo es algo importante, el beso santo que dice la escritura de saludarse con un beso santo, con un abrazo, es algo importante. Mientras tanto, el Señor sí está obrando a través de los ministerios. Y este sábado, muy importante, hermanos, está el ministerio de matrimonios, que se va a realizar vía Zoom. El horario y la forma probablemente va a ser vía Zoom, pero el horario de el link, el enlace de Zoom se va a compartir pronto internamente a través del grupo de WhatsApp de la iglesia, a través probablemente de otros medios si es necesario, correos, pero estén muy atentos por favor, hermanos casados. Eh, entonces para este sábado que va a haber reunión de matrimonios, la hora ya se va a anunciar. El tema va a ser el matrimonio en el confinamiento, ¿ok? ¿Ok? Oramos por ustedes, hermanos, sabemos que eso es algo hermoso, el Señor los va a santificar más, ¿ok? Y el Señor obviamente hace que ustedes sean ejemplos para otros hermanos, matrimonios maduros, matrimonios que están luchando, así como todos los hermanos estamos luchando con algo, ustedes son ejemplo para muchos de nosotros. Así que oremos, hermanos, en general, por otros matrimonios, los que son casados, los que somos solteros, oren por otros matrimonios. Es necesario que ellos crezcan en el Señor porque es una bendición. Ellos son ejemplos para nosotros de piedad y también van a ser atacados por el diablo como toda la iglesia. Pero nosotros confiamos en el poder de Cristo, quien pelea por nosotros. Otro aviso importante, como les decía, los jóvenes de 5:30 a 19, de 5:30 a 7:30 p.m. Ellos van a estar ahí en ese momento. Y recuerden, hermanos, ya se liberó el último podcast de este viernes. Salen todos los viernes aproximadamente el podcast donde está el pastor transmitiendo, obviamente para todos los que podamos compartirles este podcast. Va a ser algo para cristianos de edificación, para alguien no cristiano, para que él entienda que no puede cambiar si no se arrepiente de sus pecados. Pero sobre todo, hermanos, compártanlo en la iglesia. Son temas que tienen que ver con cosas personales, cómo luchamos con nuestras ansiedades. Cada uno de nosotros tiene batallas en estas áreas eventualmente. Y cómo crecer. El último podcast el tema fue cómo crecer, no me acuerdo el nombre exacto, pero la idea es cómo crecer en justicia, cómo vestirnos de la justicia, que tiene que ver con el principio bíblico de despojarse de lo pecaminoso y no me puedo quedar ahí. Tengo que tomar lo que es piadoso, o si no, yo no voy a cambiar. Los podcasts se están transmitiendo, así que aproximadamente siempre el viernes van saliendo, ¿ok? Estén atentos a esto. Se hace a través de Spotify, de podcast, de Apple, se puede leer ahí. Si alguien no tiene ninguna de esas dos cosas, hay una página que se llama un sitio donde está esto subido, Anchor, donde van a poder ver todas estas cosas. Así que cualquier problema que tengan en esto, no duden en contactarse con los hermanos que están sirviendo técnicamente en la iglesia, contactarse con ellos y preguntar, pero están a disposición, es gratuito y son una bendición poder escucharlos. Recuerden, hermanos, los domingos a las 11, ya la hemos tenido, gracias a Dios, a las 11 esta transmisión. Probablemente tenemos que seguir mejorando en la transmisión, pero Dios nos ha bendecido. Hay muchos ministerios que han aparecido que no estaban ahí visibles, pero el Señor ha ayudado a muchos hermanos a fortalecerse y nos están sirviendo, tanto en escuela dominical, con títeres, en las alabanzas, en las transmisiones. Estas transmisiones también requieren trabajo y agradecemos al Señor por eso.
El culto entonces siempre es el domingo a las 12 horas, aparte en el día del Señor, es el día del Señor donde Él resucitó, lo apartamos para Él, así lo hizo la iglesia temprana, desde la iglesia cuando nació hasta hoy día, es el día del Señor. Así que hermanos, estos son los avisos, que Dios los bendiga, que nos siga guiando hacia Él siempre, en cada cosa cotidiana, y preparamos nuestras mentes ahora, hermanos, para abrir nuestras Biblias, sentarnos a escuchar a nuestro Señor por medio de la exposición de la palabra. Dios los bendiga, hermanos. Un gran abrazo. Sabemos que todos nos extrañamos y que Dios los bendiga mucho. Estamos ahora preparando nuestras mentes para pasar a la palabra de Dios. ¿Cómo están, amados hermanos en Cristo? Los saludo en el nombre del Señor, en este día del Señor, domingo, en donde nos podemos congregar. Damos gracias a Dios porque Dios a través del tiempo nos ha permitido, a través de la tecnología, igual escuchar la palabra de Dios y también exponer la palabra. Estamos viviendo momentos muy difíciles, estamos viviendo momentos en los cuales necesitamos aferrarnos a la palabra de Dios y principalmente ser consolados por el Señor y aprender de ella. Eh, en ese mismo contexto quise parar un poco en los sermones expositivos que tenemos del libro de Romanos, y el día de hoy vamos a exponer unos sermones seleccionados, un sermón seleccionado de Primera de Pedro, capítulo 1, de los versículos del 6 al 9. Vamos a ver los primeros puntos de este sermón y, si Dios lo permite, también hacer una segunda sesión en una próxima oportunidad. Debemos seguir orando por la iglesia. La iglesia está para la comunión entre los santos y principalmente para soportar las cargas unos de los otros. Y con eso en mente, quiero tener en mente que sigamos orando por nuestros hermanos que están sufriendo, por nuestra hermana Julia Quesada, su papá, su mamá, que están conectados, y su papá está conectado en respirador, ella está bajo también oxígeno, y también su mamá. También necesitamos orar por ellos para que el Señor les dé de su gracia y les dé fortaleza, y como iglesia seguir orando por su vida. También queremos orar por nuestro hermano Marco, nuestra hermana Sonia. Ellos están también afectados. Nuestro hermano Marco, su mamá está afectada con el virus COVID-19. También quiero orar por el papá de mi hermano Edgardo, mi hermana Carola, mi tío Mariano Uribe, que también está con COVID-19. Hay varios hermanos, nos ha tocado desde cerca, y esperamos en el Señor salir airosos de esta prueba. Y en medio de ese contexto quiero tomar un mensaje que fue predicado hace un tiempo atrás, como un sermón seleccionado para animar en momentos de tumulto, en momentos del torbellino, en momentos en los cuales no sabemos que podemos salir, y que claramente nos vemos afligidos por las pruebas que Dios ha permitido que vivamos. Y en medio de eso, quiero guiarles a la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 9. Voy a leer de los versículos 3 al versículo 9 para que podamos entender el contexto y aplicar este sermón que se llama Nociones Elementales de las Pruebas de Dios. Es decir, necesitamos ser capacitados en la palabra de Dios para pasar las pruebas, y cuando estemos pasando, necesitamos saber que estas pruebas nos van a ayudar para seguir adelante en este trabajo, en esta vida espiritual, en esta batalla espiritual que día tras día Dios permite que nosotros tengamos. Vámonos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 9. Dice así la palabra de Dios. Voy a leer de la Biblia de las Américas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, quien sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo.
en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que parece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de nuestro Señor Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Las nociones elementales de las pruebas de Dios, es decir, una característica, vamos a ver cómo Dios a través de su palabra nos enseña y nos va a guiar a aprender de Él cuando estemos pasando pruebas que Dios ha permitido que guiamos. Oremos al Señor. Padre amado, yo te pido que este día tú nos guíes, Señor, conforme a tu voluntad. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté guiando este día. Que tu palabra sea expuesta de tal manera que toques el corazón de las personas que ven este mensaje. Padre, consuela los corazones y ayúdanos, Señor, en el momento de la prueba a pasar las pruebas correctamente. Dios de gracia y de misericordia, te pido, Señor, que nos guardes, que nos ayudes, que nos, que nos consueles en momentos difíciles y en los momentos más difíciles que estamos viviendo en este país, en medio de esta pandemia, en donde muchas personas están muriendo. Ya llevamos más de 3.000 personas muertas. Que Dios consuele los corazones de aquellas personas. Si hay creyentes en medio de todo esto, que Dios consuele los corazones para ver el Evangelio glorioso y que nos aferremos a tu palabra, a la fe que ha sido destinada a nosotros conforme a la persona del Señor Jesucristo. En estas nociones elementales que queremos aprender, guíanos, Señor, y ayúdanos a ser como el mesero que guía con el poder del Espíritu Santo un plato que fue preparado por Dios. Yo solamente quiero ser el expositor, el mesero que lleva esta palabra a la mesa. Guíanos, Señor, en tu verdad, porque tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén y amén. Las nociones elementales de las pruebas de Dios. Hoy día vamos a ver que debo alegrarme en la salvación y en la herencia que Dios nos ha dado. Vamos a ver también que las pruebas son temporales. Vamos a ver que las pruebas también son variadas en estos 3 puntos importantes. Debo alegrarme en mi salvación y en la herencia que ha sido expuesta por nuestro Señor para nuestras vidas. Las pruebas son temporales y las pruebas son variadas día tras día. Las pruebas tienen un propósito puntual y las pruebas producen aflicción y tristeza, y las pruebas tienen como meta la santificación. Eso probablemente los vamos a ver en la segunda sesión. Y en medio de eso, en esta sesión, tiene un argumento fundamental que es básico para toda la carta. El pasaje introduce conceptos del pueblo elegido por Dios, la maravilla de la salvación, la esperanza segura y la dinámica de las pruebas en la vida del creyente. Cómo este pueblo adquirido por Dios y cómo este pueblo que nace de una promesa en el Antiguo Testamento y ahora está viviendo en medio de la prueba. Recuerdan la semana pasada que hablábamos en el libro de Romanos, que esta simiente prometida, esta semilla del Evangelio y esta simiente prometida a Abraham, ahora los hijos de Dios en el Nuevo Testamento y principalmente la iglesia en la cual el apóstol Pedro enseña, estaba viviendo por momentos difíciles. En el contexto histórico, esta carta tiene un contexto en el cual los primeros cristianos estaban siendo perseguidos, fueron perseguidos como chivo expiatorio por parte de Nerón. Fue una de las primeras persecuciones hechas a la iglesia, en donde Nerón, César, un poco loco, como chivo expiatorio, le echa la culpa a los cristianos de ser los
provocadores del incendio en Roma. Por lo tanto, comenzaron a vivir persecuciones sociales y persecuciones también físicas. Y en medio de esto, esta sesión se divide en 3 puntos importantes, en 3 sesiones generales, en los versículos 3 al 5, que es el argumento en los cuales sacamos nuestro sermón, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia, nos ha hecho renacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible e incontaminada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Sabemos, como dicen los versículos de la salutación, dice el apóstol Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados en la dispersión en Ponto, Galacio, Capadocia, Siria, Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Esta carta es una carta universal, no sabemos si es una carta específica, por eso se le llama una carta universal, que debía ser recorrida con los hermanos y a los hermanos que estaban siendo expatriados de acuerdo a esta persecución en el Imperio Romano. Muchos de ellos estaban muriendo, muchos de ellos estaban siendo perseguidos socialmente, pero también siendo perseguidos físicamente. Muchos de ellos morían. Y recuerdo que cuando hicimos este estudio en nuestra iglesia, hablábamos de muchas ilustraciones que nos enseñaban el sufrimiento de los primeros cristianos. Es un sufrimiento de muerte, un sufrimiento de tortura, y que posterior a esto se fue evolucionando. De hecho, llegó a ser circo o un espectáculo del circo romano. A los que no conocen el contexto, muchos de los primeros cristianos en los primeros 300 años fueron perseguidos y muchos de ellos fueron muertos por su fe. Pero Pedro adora a Dios y establece una doxología, eso quiere decir una respuesta a la regeneración, a la incorporación de los gentiles a la familia de Dios y que les trae una esperanza segura. Eso quiere decir, es una obra de Dios en la vida de los creyentes para decir: bienaventurados, felices aquellos que han recibido una salvación por gracia. En los versículos 6 al 9 muestra que esta seguridad, y lo vamos a ver en el primer punto, que la seguridad me ayuda a que debo alegrarme en mi salvación y en mi herencia, dice en los versículos 6, dice: en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos en diversas pruebas. Voy a leer hasta el 9 para entender el contexto. Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que parece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis, a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable, lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Esa seguridad que solo Dios puede establecer en la vida del creyente es muy importante determinar y enseñar en la vida del cristiano, que es necesario vivir las pruebas de Dios, pero cuando tiene como fin la santificación del Hijo de Dios, sin embargo produce gozo. Las pruebas de Dios en medio del sufrimiento, en medio del torbellino, que vamos a ver un poco más adelante, cómo Dios habla en medio de una tormenta. Dios va a provocar gozo y la seguridad de mi herencia. Este es el concepto que debemos analizar. Cómo vivir en una seguridad de que de lo que estamos viviendo es un propósito definido para Dios y para santificar y producir un contentamiento en la vida cristiana. En los versículos 10 al 12 dice lo siguiente: acerca de esta salvación, a los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir
los sufrimientos de Cristo y de las glorias que le seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros. Y en estas cosas ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo, cosas las cuales los ángeles anhelaban mirar. Hoy analizaremos las nociones elementales de la vida del creyente, de las cuales estas pruebas les va a ayudar a tener seguridad y que Dios nos guarda y nos sustenta con su poder. Es muy difícil de entender. Es muy difícil entender que una prueba te va a ayudar a sostenerte más fielmente en la salvación. Como pastor estoy siempre hablando a personas que han sufrido. Esta semana ha sido increíble. Hablando a personas que están sufriendo en estos momentos, hablando a hermanos y tratando de contenerlos en la fe para exponerle las escrituras, que lo único que produce seguridad. No hay otra cosa que no te va a producir seguridad, que es la palabra de Dios, y no tan solo en la palabra de Dios como el texto mismo, sino que la profundidad y la meditación del Dios que nos promete cosas tan inimaginables como una patria futura, una ciudad celestial. Pedro quiere animar a los hermanos que estaban siendo perseguidos a vivir como peregrinos o extranjeros, sabiendo que lo más importante es de la meta de la vida es conocer la verdadera gracia de Dios y profundizar en el conocimiento del Señor. Dios guarde nuestra vida para tener firmeza, para ser probados y salir triunfantes en medio de la prueba del Señor. Hoy más que nunca, Chile y los cristianos deben ser consoladores de las personas. Y claramente como ilustración he visto a través de las redes sociales personas que hablan en contra del Estado, en contra del gobierno, en contra del sistema político, en contra del capitalismo, en contra del comunismo, buscando una noción o buscando algo que nos ayude a explicar el por qué los cristianos están sufriendo. Pero ninguno lo he visto hablar del consuelo, de la importancia del sufrimiento. No, a ninguno he visto hablar, decirle, ¿sabes qué? Tuve que despedir a una persona o tuve que hablar con una persona antes que se fuera a hospitalizar. Hay un momento en el cual nosotros debemos animar a las personas a través de la palabra de Dios, porque no podemos hacer nada para poder resucitar a una persona desde los muertos. Solamente Cristo lo puede hacer y el poder de su Espíritu Santo a través de su palabra. Mira lo que dice el versículo 6. Después de que Pedro habla de la bendición y la bendición de Dios, esa doxología, gloria a Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, a la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para obtener una herencia. Pedro relaciona el versículo 6 con los versículos anteriores, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Pedro relaciona esta alegría y gozo con la seguridad de nuestra salvación y la herencia eterna que tenemos con Cristo. La palabra os alegráis es un verbo medio pasivo o pasivo indicativo. Claramente nos está diciendo la idea de que nos debemos alegrar mucho o sumamente debemos estar extremadamente gozosos. Estar llenos de gozo, debemos regocijarnos. Es difícil regocijarse en la prueba. Un autor, Michael, dice en el versículo 8, Pedro repite la misma idea y resume la enseñanza en medio de un paréntesis. Mire, acompáñenme por favor a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 8. A quien sin haberle visto le amáis y a quien ahora no veis, pero creéis en él y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria.
Este es el caso o este es el hilo de pensamiento. Eso es lo que está diciendo. Entonces debemos alegrarnos con gozo glorioso cuando cada uno recibe el resultado de vuestra fe en la salvación final. En medio del proceso, en el medio del caminar, en medio de esta maratón, en medio del sufrimiento, de pruebas, de persecución, de momentos difíciles, de momentos en los cuales vemos que no hay esperanza, debemos gozarnos en el gozo futuro. El don de la salvación es causa de gozo y nos da gritos de alegría. Saltáis de gozo. Pedro menciona el gozo 3 veces en los versículos 6, en los versículos 8 y en los versículos 4, capítulo 4, versículo 13. Dice que en el capítulo 4, versículo 13 dice, sino que gozaos porque sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Cuando sufrimos, primeramente por la causa de Cristo, y esa es la idea de este sufrimiento, los cristianos estaban siendo juzgados injustamente que habían quemado Roma. Y por la causa de Cristo, decidieron salir de ese lugar, dejar a su familia, y algunos habían muerto. Y decidieron gozarse en medio del dolor. Los sufrimientos que les toca soportar son insignificantes, como vimos delante, son insignificantes cuando se los compara con el gozo que experimentaremos en los tiempos finales. El sufrimiento, cuando lo comparamos con el gozo, son insignificantes con la alegría que vamos a tener en el cielo. Necesitamos reconocer que tenemos miedo a la muerte. Necesitamos reconocer que hemos pecado en acostumbrarnos a no ser extranjeros en esta tierra. Necesitamos reconocer que no tenemos gozo de morir e ir al cielo. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17 al 18, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en vosotros cada vez un excelente y eterno peso de la gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo también habla algo similar. En otro pasaje en Romanos capítulo 8, versículos 18 al 19, pues por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de esta creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Lo más importante que existe en esta tierra, y la tierra gime y tiene un anhelo de que nosotros seamos transformados de este cuerpo pecaminoso carnal a ser como la imagen de nuestro Señor. En los versículos anteriores de la seguridad de la herencia, dice, para obtener, en el capítulo 1, versículo 4 al 5, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Dios permite que la iglesia sufra y que algunos probablemente mueran, y Dios permite la persecución y permite momentos difíciles, pero no va a terminar completamente con la iglesia. ¿Por qué? Porque está la tierra reservada para la manifestación de Dios y de la transformación de los hijos de Dios a un cuerpo glorificado. En la resurrección de los muertos, cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Por qué nos resguarda Dios nuestra salvación? La que ahora tenemos en el principio de nuestra posesión real cuando nos crucemos en los portales del cielo. Dios nos protege para que podamos recibir una herencia
total cuando sea revelada el tiempo postrero. La expresión salvación es sinónimo de herencia. Pedro utiliza una asombrosa variedad de expresiones para referirse a la salvación venidera en el fin de los tiempos como una esperanza viva. Es necesario escuchar estos sermones. Es necesario reescuchar y repetir sermones en los cuales la iglesia debe entender que está hecha para pasar diferentes pruebas, está hecha para vivir momentos difíciles, pero lo más importante de la prueba es que debo alegrarme, no alegrarme por lo que viene en el futuro. Y si Dios me llama a su presencia, debo alegrarme de gozo y de la salvación futura. Así Pedro comienza a introducir su tema de la prueba para un mundo lleno de dificultades, caído, y permite en su soberanía que la iglesia de Dios sea aprobada para guiarlos a santidad. Los cristianos a los cuales Pedro estaba escribiendo estaban padeciendo persecución por la causa de Cristo. Su testimonio en el mundo que no los entendía y además los ultrajaban. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 3 al 5. Por favor, si me pueden acompañar en sus casas. Dice así: porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en la sensualidad, en la lujuria, en las borracheras, orgías y embriagueces y abominables idolatría. Y en todo eso se sorprende de que no os corráis con ellos en el mismo desenfreno y disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. La idea es que en medio de la lucha, y su bandera de lucha debía ser el gozo en medio del dolor. Hermanos, si ellos se alegran y si ellos se burlan cuando nosotros pasamos pruebas, pasamos persecución y cosas que no entendemos, es porque Dios está puliendo a la iglesia para ser santificada. Basta ya del momento de calma, basta ya de acostumbrarme a esta tierra, basta ya de pensar que yo no soy extranjero y catalogar como extranjero a aquellos que vienen de otras naciones. Hermanos, no debería haber la idea de un extranjero en la comunidad de Dios, en la iglesia de Dios. Porque la iglesia es extranjera. No debería existir esa dualidad de pensamiento. Hoy llegaron extranjeros, llegaron inmigrantes. Es un pueblo de Dios, es un solo pueblo. Por lo tanto, Pedro está diciendo que la bandera de lucha en medio es el gozo en medio del dolor. Los hermanos debían encontrar el gozo y alegrarse en la perspectiva de que tienen una herencia en los cielos reservada por Dios mismo en su poder. Cuando estás sufriendo, piensas en el cielo. O sufres por lo que vas a perder en la tierra. O estás contento por lo que vas a ganar en el cielo. Es difícil pensar así, pero esa es la lógica de Dios. Al introducir el tema, Pedro determina su experiencia personal con la persona del Señor Jesús, su ministerio de nuestro Señor con él. Pedro había vivido con ímpetu la fuerza, la falta de cordura en diferentes momentos de su vida, pero nuestro Señor siempre tenía una palabra precisa para hacerlo crecer espiritualmente cada día más. Además, el mismo gozo que se regocijó cuando alcanzó la gracia y la misericordia de Dios cuando no pasó estas pruebas. Dios nos está guiando a recordar con alegría extrema que Dios tuvo misericordia y gracia, dándonos gratuitamente la salvación y así prepararnos cuando nos envíe pruebas. Debemos discernir todo este punto de vista espiritual en cada detalle de nuestros días. La pregunta es, ¿te estás alegrando profundamente en la salvación de Dios en estos momentos? Cuando nosotros nos entristecemos,
es porque estamos amando mucho este mundo. Nos cuesta dejar este mundo. Y creo que Pedro sabía que muchos hermanos iban a morir. Creo que Pedro sabía que algunos iban a morir como mártires. Todos los apóstoles murieron como mártires. Pero la iglesia debía seguir adelante con la herencia. Creo que la calidad de vida era mala. Muchos de ellos no vivían más allá de los 40, 50 años. 60 eran los más robustos. Pero nosotros, en el exitismo, en la idea de tener una mejor calidad de vida, en la idea de pensar no como extranjeros y peregrinos en esta tierra, nos hemos acostumbrado y no nos gozamos por la salvación y por la herencia, que es lo más seguro que tenemos. No nos gozamos, como dice Pedro acá, en una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchita, que está reservada para ti y para mí en los cielos. No nos gozamos, como dice acá, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. No nos gozamos que la tierra gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Estamos sufriendo, perdón, porque nos hemos acostumbrado a la tierra. Estamos sufriendo porque nos hemos acostumbrado a tener nuestros propios reinos, nuestros propios tesoros. Estamos sufriendo porque supuestamente nos han negado nuestra libertad y hablamos de persecución y conspiración y esto y lo otro. Pero el tema es, ¿cómo es tu experiencia personal? ¿Y cómo es el gozo en medio del dolor? El segundo punto que vamos a ver también está en la segunda parte del versículo 6. Dice, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por poco tiempo, si es necesario, seáis afligidos. Aunque ahora. La idea es que las pruebas son temporales. Debemos, en la primera parte del versículo 6, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario. El segundo punto es que el primero es que debo alegrarme en la salvación y en la herencia que Dios ha reservado en los cielos. Y el segundo punto es que las pruebas que Dios permite que vivamos son temporales. Si el gozo es solamente el futuro, el pasaje pierde su significado. Para que el creyente que vive en las pruebas, el concepto es que la esperanza requiere que haya satisfacción y ánimo ahora por el hecho de que hay bendiciones seguras en el futuro. Aunque porque se traduce porque la idea es que las pruebas son motivo de gozo, aunque diría que nos gozamos a pesar de las pruebas. Ahora está en el contraste que es en el tiempo postrero. El creyente se goza en la esperanza futura en medio de las pruebas actuales. Estoy gozoso por lo que Dios me va a dar, pero acá en la tierra, por un poco de tiempo, voy a ser afligido. La palabra puede referirse a un grado de aflicción o al tiempo. En el contexto es casi seguro que Pedro se refiere a la temporalidad de la aflicción, en contraste de la herencia futura. Cuando esté afligido, en este poco de tiempo me debo gozar pensando en el futuro, pero ese gozo o esta aflicción es temporal. Esa es la idea. Estoy sufriendo, estoy pasándolo mal, debo gozarme en la herencia, en la seguridad que Dios me da, porque todo lo que viene es incierto. Si estoy enfermo, no sé qué va a pasar con el futuro. Si alguien está enfermo, no sé qué va a pasar con él en el futuro. Si estoy perdiendo economía, no sé qué va a pasar en el futuro. Por lo tanto, me debo gozar con lo que ya tengo seguro y en esa esperanza viva que es la herencia que es guardada en los cielos para nosotros. La referencia del autor es al tiempo. De hecho, en el texto original es más claro aún, que dice en poco tiempo o por poco tiempo. Oligos
oligos. En poco tiempo o por poco tiempo la prueba es temporal. Cuando no sabéis lo que será mañana, dice Santiago capítulo 4, versículo 14, ¿por qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Pedro sabía de qué hablaba, que tenía la experiencia. Esa puede ser dura para el maestro. En el caso de Pedro, hay altos y bajos de su experiencia, fueron dramáticas y dolorosas. Su vida estuvo llena de altos y bajos. El Señor lo llevó a través de 3 años en diferentes pruebas, dificultades que le dieron una vida al apóstol Pedro, en diferentes experiencias de Pedro con Dios mismo que tuvo que soportar. ¿Por qué el Señor probó tanto a Pedro? Las experiencias aún difíciles fueron necesarias para hacer de él el hombre que Jesús necesitaba para el ministerio. Por ejemplo, en Lucas capítulo 22, versículos 31 al 34 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino que también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que me niegues 3 veces que me conoces. Pero decía, yo estoy seguro que te voy a seguir hasta la muerte, hasta la cárcel. Pero el Señor dijo, voy a orar por ti porque Satanás te está zarandeando para que tu prueba y para que tu fe no falte. Él lo negó, sí, lo negó, pero cuando él volvió, dice el texto, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él confirmó a sus hermanos. Fíjense, Pedro aprendió mucho a través de las pruebas en su vida. Aprendió que las derrotas más humillantes vienen después de las grandes victorias. Por ejemplo, en Mateo 16, versículos 6 al 20, dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie le dijera que él era el Cristo. Después de esta declaración tan profunda de decir que Jesús era el Cristo, y Jesús le dijo, quédate con esa idea en tu mente, solo para ustedes. Y en el versículo 21, en el mismo contexto, dice, desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día, hablando de su muerte y su resurrección. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. Ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en medio de las cosas de Dios, sino en la de los hombres. El mismo Señor que le había dicho anteriormente, bienaventurado eres porque has dicho que Jesús es el Señor, ahora te estoy tratando como ser influenciado por Satanás. El mismo Señor Jesús se dedicó y permitió que este tipo de pruebas temporales en su vida espiritual. Desde un momento a otro lo llamó bienaventurado y después le dice él que nada se interponga en el camino de Dios trazado para él. Pero se conduele con los lectores y dice que están sufriendo con este tipo de prueba. Un día estás bien, otro día estás mal. La prueba tiene esa dualidad. Un día estás bien, otro día estás mal. No siempre en la prueba vas a salir airoso.
Pedro lo negó, pero el propósito era para que su fe no falte para que confirme a sus hermanos. Un día le decía, grande Señor, tú eres el Jesús el Cristo, y el otro día, en su humanidad, en su carne, le estaba diciendo que no vaya a la cruz. Él escribe, aunque ahora por un poco de tiempo hayas tenido que sufrir diversas pruebas, la idea es que debe ser con gozo. En esta redacción cae ecos en el libro de Santiago, por ejemplo. El libro de Santiago nos produce un eco en nuestra mente. Santiago dice, considerarlo por sumo gozo, hermanos míos, cuando enfrentéis todo tipo de pruebas. Santiago 1:2. Pedro expresa este concepto que la vida es corta en comparación con la eternidad. Un día Pedro le dijo, Señor Jesús, tú eres el Cristo. El otro día porque el mismo Señor le estaba diciendo que él estaba siendo influenciado por Satanás. Un día estaba bien, al otro día le había negado, pero él había orado para que su fe no faltara, para que confirmara a sus hermanos. Y eso es lo que está haciendo ahora, confirmándonos en medio de la prueba de que Dios va a estar con nosotros. A veces vamos a caer, pero debemos levantarnos rápidamente para que nuestra fe no falte, para seguir confirmando y ayudando a aquellos que necesitan ser consolados cuando estén en diversas pruebas. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo no son comparables con la gloria venidera en que nos ha de manifestarse. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un excelente peso de gloria. Debemos determinar que es por un tiempo corto, pero una vez intenso, sacar lo malo, poner lo bueno, pero lo más importante es vivir para la gloria de Dios. Ya que el corto tiempo es para pulir el crisol de nuestras vidas. Job capítulo 23, uno de los hombres más probados en la escritura, dice, versículo 10, pero él sabe el camino que tomó, cuando me haya probado, saldré como el oro. Salmo 17:3 dice, tú me has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada hallaste, he resuelto que mi boca no peque. El Salmo 66:10 dice, porque tú nos has probado, oh Dios, y nos has refinado como se refina la plata. Las pruebas tienen como el objetivo de pulir nuestros pensamientos. Recuerde que pueden venir muchas pruebas, pero serán por un poco tiempo, por un tiempo determinado. Dios es soberano y solo Él puede permitir que nosotros vivamos sufriendo para ser guiado una vida más piadosa y en el conocimiento de nuestro gran y perfecto Señor. No sabemos cuánto tiempo luchó Job. Pero todo esto fue inmediato, fue muy rápido, Un día no tenía una cosa, era un hombre rico y el otro día no tenía nada y se estaba rascando como los animales. Pero detrás de nosotros hay cosas espirituales que no vemos, hermanos. Job nunca se enteró de la conversación entre Satanás y Dios. Pero en medio de ese torbellino Dios le habló y eso es lo que vamos a ver en este último punto. Mira el versículo 6, volviendo a primera de Pedro, en lo cual regocijáis grandemente, debemos regocijarnos en la salvación, estar contentos, aunque ahora por un tiempo la prueba es variada, la prueba es determinada, es temporal, y fíjese, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario ser afligido en diversas pruebas. Las pruebas son diversas, son variadas. La palabra diversa significa de muchos colores, es decir, la prueba es de toda clase. La palabra poikilos, diverso de todo tipo, dice, hermanos míos en Santiago, en Jacobo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia. La prueba en griego tiene el sentido y el siguiente significado. Es un examen. Debe ser sometido a prueba para conocer tu verdadera naturaleza y carácter. Peirasmos.
un examen que Dios está haciendo a tu vida. La prueba de Abraham, la vamos a ver tanto en Romanos como en Primera de Pedro, en otros versículos, en otros sermones. No sabemos qué tipo de pruebas tenemos que vivir, pero sabemos algunos principios generales que son de todo tipo. Económicas, de enfermedad, con problemas con hermanos, problemas raciales, problemas espirituales, problemas de país, guerras, no sabemos. Pero Dios tiene pruebas diversas para nosotros. Vamos a ver el ejemplo de Job rápidamente. Job capítulo 1, versículo 6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios y entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondiendo a Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal? Y respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él a su casa y todo lo que tiene y al trabajo de sus manos le has dado bendición? Por lo tanto, sus bienes has aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra tu presencia. Y dijo Satanás a Jehová, Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano y solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Pero fíjate lo que dice. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Una pregunta de Jehová. Y después dijo Jehová a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job? Dios utiliza como instrumento a Satanás para probar a Job. Satanás con su maldad quiere destruir. Dios lo utiliza como instrumento para mi prueba. Y no sabemos qué pasa detrás espiritualmente. Recuerda, de Dios viene la pregunta. ¿No has considerado a mi siervo Job? ¿No has considerado a mi siervo Pablo? ¿No has considerado a tal persona? ¿No has considerado a Juan, a Pedro, a Diego, a Pepito, a cualquier hermano? Detrás de nosotros hay cosas espirituales que no vemos y que nos aparecen en nuestras escrituras para considerar que hay un propósito. La prueba fue física, económica y espiritual. Pablo en la segunda carta de los Corintios dice que estuvo a punto de morir por la voluntad de Dios. En segunda de Corintios capítulo 1 versículo 8 dice, porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados de sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros una sentencia de muerte, para que no nos confiásemos en nosotros mismos, sino que en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tal grande muerte, cooperando también vosotros a favor con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor por el don concebido a nosotros por medio de muchos. Pedro fue también perseguido y su fe probada. Pablo fue perseguido y su fe fue probada. Job perdió todo y su fe fue probada. Abraham tuvo una prueba increíble y su fe fue probada. Claramente que nosotros seremos probados cada día para pulirnos. Y como iglesia creo que estamos siendo probados. Y como dice Santiago, o respondemos de nuestra concupiscencia o respondemos con gozo en estas nociones de la prueba. ¿Respondemos de nuestra carne o respondemos con gozo? ¿De esta prueba hacemos una tentación y pecamos? ¿O de esta prueba respondemos con lo que tenemos de la palabra de Dios y conforme a la obra del Espíritu Santo en nosotros? Acá también nos da algunas nociones en 2 de Corintios que nosotros debemos ayudar a los otros hermanos en oración, conteniéndonos, no diciendo, no, ten fe, que el Señor te va a ayudar. Yo no sé
si el Señor te va a ayudar o no. Yo no sé si el Señor quiere que seas afligido, lo vemos en Job. Eso sería inútil y eso es lo que pasó con los hermanos, amigos de Job, que lo acusaron y le dijeron, mira, ten fe, ¿qué te pasó? Tú pecaste, ¿qué pasó acá? No, no depende de nosotros. La prueba depende de Dios. No juguemos a ser los mejores o a ser dioses. No juguemos a decirle a las personas, mira, tú estás pasando esta prueba por esto o por lo otro. Juguemos a poner lo que la Escritura dice, hermano, en referencia a lo que estamos viviendo. Hay muchos a través de internet jugando a dioses, diciendo, es tal conspiración, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Hermanos, tenemos claro, la palabra de Dios es clara. Dios prometió una simiente y la simiente llegó, Jesucristo. Y Jesucristo dice que promete buscar a su iglesia, que probablemente va a venir a buscar a su iglesia en los últimos tiempos. Y los va a resucitar de entre los muertos. Y va a cambiar esto para la gloria. Y todo va a ser transformado en una tierra y un cielo nuevo para la gloria de Dios. Eso es seguro. Lo demás son cosas que nos deben interesar y que debemos ser muy bíblicos para exponer a las personas que están pasando por pruebas. Pedro fue perseguido y su fe fue probada. En los Hechos de los Apóstoles, dice el capítulo 5, del versículo 40 al 42, dice, y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, le intimaron que hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrentas por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Si no supiéramos quién escribió esta carta, la carta de Pedro, nos veíamos obligados a decir que fue un hombre como una roca, el que así escribe, cuya alma reposa en el fundamento de una roca, como un poderoso testimonio que emprende la tarea de fortalecer a las almas de las otras personas en las tempestades y en las aflicciones que se abaten sobre ellos para establecernos en el fundamento de la roca. Como Pedro nos dice, bendito sea el Dios que según una esperanza viva en la resurrección de los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros, es la roca que Pedro es, seguridad en medio de la prueba. Nos afligimos, sí, somos humanos. ¿Hemos tenido miedo? Sí, hemos tenido miedo. Pero Dios nos promete cosas increíbles. La prueba es para que nuestra vida espiritual crezca para ser más como Cristo. Job, después de la restauración, en Job capítulo 30 y 42, dice lo siguiente, en los versículos 1 al 6. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba y no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y te hablaré y te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después de esto habló Jehová estas palabras a Job, y Jehová dijo a Elías temanita, mi ira se encendió contra ti y a tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos a estos 7 becerros y carneros, e id a mi siervo Job y ofrecer holocaustos por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto él atenderé para tratarnos afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Y fueron pues Elías, Elifaz temanita, Bildad Sujita, Sofar Nahamita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Se transformó en un intercesor. Como dice Pedro, también confirma a tus hermanos la misma idea.
Y quitó Jehová la aflicción de Job. Y cuando hubo orado por sus amigos y aumentó el doble las cosas que habían sido de Job, y vieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes habían conocido y comieron con él pan en su casa, se condolieron con él y le consolaron de aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y anillo de oro. Fíjate lo que dice al final. Jehová había traído el mal sobre él. Había permitido soberanamente. Que no seamos como los amigos de Job. Estás pasando por una prueba que no sabes de dónde es. Guarda silencio. Porque es poco tiempo. 1 año, 2 años para Dios. Pueden ser 5, 10, no lo sé. Es poco tiempo. Porque Dios tiene prometido algo firme, una herencia. Firme en los cielos para vosotros. Pedro finaliza con la siguiente enseñanza, que debemos padecer como cristianos para la gloria de Dios. Acompáñeme por favor a Pedro capítulo 4, versículos 12 en adelante. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos en cuanto a que somos participantes de Cristo, de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente parte de ellos es blasfemado, pero vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor o entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Porque en este tiempo el juicio debe comenzar por la casa de Dios. Y si primero comienza por vosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿de dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Así que por la inspiración y la experiencia afirma que la causa de tal esperanza debemos alegrarnos. A pesar que ahora es necesario ser afligido momentáneamente por diversas pruebas. El regocijo es permanente, la aflicción es por ahora y momentánea. Siempre viene el llamado de Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero debemos estar seguros que este sufrimiento venga por la causa de la justicia, no por nuestra imprudencia. Tampoco debemos buscar la aflicción como los que se autoflagelan, pensando que así ganamos algún mérito delante de Dios. Por eso Pedro dice, si es necesario, esto es decir, seguro, habrá en el camino diversas pruebas, clases de pruebas suficientes para hacer constatar nuestra fidelidad y sin duda para afirmarla. Chile está viviendo en una prueba. Chile está viviendo en un torbellino. Una enfermedad, un hijo inconverso, una familia pastoral incomprendida, el desprecio, la burla, un mal balance económico, una guerra, un país corrupto, un marido no creyente, un hijo que no obedece, vecinos conflictivos, la persecución, el coronavirus. Cualquier cosa. La conspiración. Personas malas. No sé qué está pasando. En Estados Unidos, no sé qué está pasando en Chile. No sé qué está pasando con los creyentes en todo el mundo, pero están siendo afligidos y necesitan entender y guardar silencio. Solo debemos recordar lo que Pablo le dice a los creyentes de Corintio. Pero tuvimos en nosotros una sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino que en Dios que resucita de los muertos, el cual nos librará y nos libra, en quien esperamos, aunque nos librará de tan grande muerte. Y desde el torbellino, Dios nos va a hablar. Y esto nos ilustra la prueba. Un torbellino, en un torbellino, Dios ilustra quién es en medio del torbellino. En medio de un huracán, en medio de grandes conflictos que yo no sé qué hacer. Yo no le puedo decir, es que yo no tuve fe, por eso culpar a Dios, porque yo no tuve fe.
Job era un hombre justo delante de los ojos de Dios. Pero también había pecado como todos nosotros. Pedro era un hombre justo, pero había pecado y pecó y se sintió muy mal por pecar. Pedro fue afligido, pero Dios, Jesús oró para que su fe no falte y para que confirmara a sus hermanos. Mira lo que dice Job capítulo 38. Entonces, versículo 1. El Señor respondió a Job desde el torbellino y dijo, ¿quién es el que oscurece el consejo con las palabras sin conocimiento? Ciñe ahora tus lomos como un hombre, y yo te preguntaré y tú me instruirás. ¿De dónde estabas cuando yo echaba los cimientos en la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas? Ya sabe. ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre quién se asientan sus bases? ¿O quién puso la piedra angular cuando cantaban junto a las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban con gozo? ¿O quién encerró las puertas del mar cuando interrumpiéndose salió de su seno? Él habló desde el torbellino y el día de hoy está hablando desde el torbellino. Guarda el silencio. No digas que tal conspiración, la culpa de tal persona, Dios está en medio de todo esto. Dios permite, Él hizo las bases de la tierra y Él está probando y debemos guardar silencio y debemos ser afligidos y debemos gozarnos en medio de la prueba porque tenemos una herencia firme. El libro de Job nos enseña que aunque el enemigo de nuestras almas remueva con violencia el oscuro de nuestro ser, Dios mostrará la verdad en medio del torbellino. La Biblia nos revela allí precisamente en medio del torbellino las tinieblas, el corazón de las tinieblas, el valle de sombra y de muerte. De ningún otro modo nos puede salvar, pero aprendamos a confiar en Dios en medio del torbellino. Frente a estos temores más profundos se alza un glorioso redentor. Pablo dice en Romanos 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados, a los que antes conoció, también predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, sea el primogénito de entre muchos hermanos. Él sufrió, nosotros también, pero también vamos a consolar a otros, como dice en segunda de Corintios. A estos que también predestinó, también llamó, a los que llamó, justificó, a los que justificó, también glorificó. ¿Y qué pues diremos si Dios es con nosotros? ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, nos entregó para nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió y más aún el que también resucitó, el que también está a la diestra de Dios y también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, espada, peligro? Y como está escrito, por ti, por tu causa, somos como muertos en todo tiempo, somos contados como ovejas en el matadero. Antes todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el Dios poderoso que tenemos que confiar. Jesucristo es la respuesta divina a todas las interrogantes de nuestra vida. Nada nos separará de Él, ahora ni en la eternidad. La prueba de nuestra fe será siempre diversa y de muchos colores, pero se debe pasar incluso por el fuego. Cuando las condiciones son favorables, es fácil decir, soy cristiano, pero el creyente debe sufrir pruebas y aflicciones para que en su lugar de destruir su fe, son un alimento de la fe más firme. Hermano, sufrirás, pero Dios te está perfeccionando y ajustando a su imagen a la mente de Cristo y santificándose Él en nosotros. Y basta ya de las famosas iglesias
que quieren hacer explicación del mundo, de la economía. Basta ya de esa estupidez. Basta ya de pedir explicaciones por todo. Guarda silencio porque Dios nos tiene en el torbellino. Guarda silencio y afírmate porque Dios va a hablar. Guarda silencio para que Dios te santifique. Guarda silencio delante de Jehová y no seas como los amigos de Job, porque en medio del torbellino Dios va a hablar y Dios te va a dar gozo y esperanza para que esta herencia incorruptible, incontaminada, reservada por el poder de Dios mediante la fe para la salvación, está preparada para ser revelada en el último tiempo. Basta ya de preguntarte el por qué, sino que para qué. Basta ya de ser necio. Esta semana he tenido que consolar a muchas personas por teléfono. Quisiera estar con ellos en el hospital. Quisiera abrazar a mis hermanos que están sufriendo, van a perder familiares o están en muchas situaciones difíciles. ¿Qué puedo hacer en medio del torbellino? Basta ya de explicaciones por Facebook o por Twitter para decir Dios está haciendo esto. Guarda silencio. En medio del torbellino, afírmate. Como dijimos acá, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Dios en medio del torbellino está diciendo, guarda silencio delante de Jehová porque Él es soberano. Y si es necesario, como dijimos en el 6, regocijáis grandemente por Cristo, pero ahora, por este tiempo, es necesario que seamos afligidos en diversas pruebas para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, sea probada por fuego, hallada con resultado de alabanza y gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Que Dios ocupe esta prueba de personas para que nos haga para la gloria de Dios y que le demos gloria a Dios cuando Él venga a buscar a su iglesia. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el amor y la misericordia que tienes para con nosotros. Yo quiero pedir por la iglesia que está faltando con pruebas y está pasando por pruebas diversas, para que entendamos que todos vamos a pasar por pruebas y aflicción, para que entendamos que debemos entender que son temporales y que debemos entender que son diversas. Pero en medio de esto, Jesús oró para Pedro para que no le faltara la fe cuando Satanás nos está zarandeando. Pero Dios está ocupando en su soberanía al enemigo para guardarnos y para pulirnos en la fe. Gracias porque no vemos lo que está ocurriendo espiritualmente, pero solamente en la tierra logramos ver el torbellino. Y en medio del torbellino vemos a Dios obrando y hablando. Afírmate los pantalones, que yo tengo el control, que yo soy soberano y que yo soy Dios. Gracias, Padre Santo, porque son pruebas temporales, diversas, pero que algún día estas pruebas y estas aflicciones van a ser para tu gloria cuando tú vengas a buscar a tu iglesia. Pido por aquellos que están sufriendo para que sean consolados en oración. Pido para aquellos que están viviendo momentos difíciles para que Cristo reine en sus corazones. Y tú que no eres creyente, pido para que hoy día el Señor ocupe este mensaje, para que busques misericordia y pidas misericordia y digas, Señor, ten misericordia de mí, que yo soy pecador y que me estoy yendo al infierno y que necesito de ti y que necesito ser pulido y necesito vivir para ti y que necesito, Padre, la salvación y la vida eterna. Sálvame porque no sé si hay otra oportunidad, Señor. Ayúdame, Señor, y dame la vida eterna, el perdón de pecado y la salvación. Gracias por tu Espíritu Santo y utiliza este mensaje
para que ayudes a los que están sufriendo. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y gracias por aprender de las pruebas el día de hoy. Un abrazo y nos estamos hablando a través de las redes sociales y a través de teléfono y de todos los contactos que tenemos. Que Dios les bendiga. Un abrazo, hermanos en Cristo. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que al buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé.